A veces las grandes historias, las que marcan una vida, no empiezan con una gesta heroica ni con un plan grandioso. No, a veces empiezan con algo mucho más pequeño, mucho más terrenal. Hoy vamos a conocer la historia de Ángel García Catalá, un hombre al que un viaje de 18 meses le cambió la vida. Y todo empezó por una simple disputa de pueblo. Fijaos bien en esta frase porque aquí está la clave de todo. Una odisea de 18 meses sirviendo en la Marina, recorriendo España de punta a punta, y el origen no fue ni la patria ni la vocación. El origen fue, como él mismo decía en su valenciano natal, un tros de carrer, un trozo de calle. Para entender cómo un trozo de calle puede poner en marcha el destino de una persona, tenemos que irnos a la Pobla del Duc, el pueblo de Ángel. Y allí, en ese escenario, tenemos a los dos protagonistas de este conflicto. Por un lado, su padre, Vicent García Aliaga, y por otro, el alcalde de la época, un militar retirado llamado don Jorge Juan. La cosa era en el fondo muy sencilla, pero con mucha amiga. El ayuntamiento quería hacer una calle, y le pidió a Vicent, el padre de Angelique, que cediera 2 metros de su terreno. ¿Cuál era el problema? Pues que el vecino de enfrente, que era muy amigo del alcalde, ya se había comido 2 metros del otro lado por la cara. Vicent, viendo la injusticia, se plantó y dijo que de ninguna manera. Y aquí es donde la historia se tuerce. El alcalde no pudo con el padre, así que decidió cobrárselo con el hijo. Fijaos, Ángel, en teoría, estaba exento de hacer la mili. ¿Por qué? Porque era pare veller, o sea, su padre tenía más de 60 años. Pero dio igual. El alcalde movió sus hilos y, como represalia, lo mandó llamar a filas. Justo cuando Ángel estaba planeando su boda, le llegó la carta. Como él mismo decía, en aquel tiempo, quien manda, manda. Y mandó. Y así, de la noche a la mañana, con 25 años, a Ángel no le queda otra que coger su maleta de madera y subirse a un tren rumbo a Cartagena. Por delante le esperaban 18 meses de servicio en la Marina, que era, por cierto, el servicio militar más largo de todos. El impacto tuvo que ser brutal. Era la primera vez que salía tan lejos de su pueblo, y de repente se encuentra con barcos que le parecen gigantes de ferro. Entra en el cuartel de instrucción de marinería, un lugar con una historia imponente, que había sido hasta prisión. Allí, en ese momento, dejas de ser ángel para convertirte en un número, en una pieza más de un engranaje gigantesco. La vida allí dentro era una rutina implacable, diseñada para una cosa: la obediencia. El día a día era una sucesión de maniobras de orden cerrado, o sea, marchas y formaciones milimétricas, aprender a hacer nudos marineros, manejar el fusil, todo pensado para meterte en la cabeza el respeto a la jerarquía y para ponerte en forma a base de un entrenamiento físico que era durísimo. Pero bueno, en medio de tanto uniforme y tanta disciplina, llegó un respiro. 3 meses después, el día de la jura de bandera, la ceremonia solemne para jurar lealtad. Ese día recibió la visita de su gente. Ver allí a su novia Carmen, a su padre y a su suegro fue como una bocanada de aire fresco, un recordatorio muy necesario de la vida que le estaba esperando fuera. Bien, pues superada esa primera fase de instrucción, la historia de Ángel entra en un nuevo capítulo. Es el momento de embarcar en el que sería su hogar durante los próximos meses, el buque de transporte TA-11 Aragón, un auténtico veterano de guerra, como veremos más adelante. El viaje a bordo del Aragón arranca. La suerte que tuvo Ángel es que él no se mareaba porque, por lo visto, para muchos de sus compañeros, aquello fue un infierno, no podían ni moverse. Ese momento fue también una despedida porque sus amigos, Blay y Antonio, fueron destinados a otros buques. Su primer destino es el Arsenal de la Carraca, en Cádiz, una base naval estratégica súper importante. Desde allí, su vida se asienta en una rutina de paseos y, sobre todo, de escribir postales. Las postales se convirtieron en sus salvavidas, en su conexión directa con casa, especialmente con su novia Carmen y su cuñado Rano. Esta frase, que le inspiró una postal del famoso reloj de flores de Cádiz, lo resume todo a la perfección. Refleja cómo se percibe el tiempo cuando estás lejos de los tuyos. No es que las horas pasen lentas, es que directamente dejas de contarlas. Lo que cuentas son los días, los meses, todo lo que te falta para volver. Y de Cádiz, la historia da un giro y nos lleva a un lugar completamente inesperado. Después del rigor de la vida militar en la costa atlántica, el viaje de Ángel le deparaba un remanso de paz en las Islas Baleares. Antes de llegar a su destino final, el Aragón hizo una parada de casi 3 semanas en Las Palmas. Y aquello fue como unas vacaciones sorpresa. Sin grandes obligaciones militares, Ángel y sus compañeros aprovecharon para patearse la isla. En medio de la mili, esos 20 días de libertad casi total fueron un auténtico regalo. Y por fin, el Aragón atraca en su último destino, el espectacular puerto de Mahón, en Menorca. Su nuevo puesto está nada menos que en la fortaleza de Isabel II, un lugar impresionante, cargado de historia, que iba a ser su casa durante el resto de la mili.
Y es aquí, en Mahón, donde a Ángel le cambia la suerte de la noche a la mañana. Le tocó la lotería. Lo asignaron como asistente personal de un comandante, don Antonio Simó Pons. Y su servicio militar se transformó por completo. Se acabaron las guardias, el frío, las maniobras. Su trabajo ahora incluía cruzar la bahía en barca cada día desde la fortaleza al pueblo. Una vida mucho más tranquila, que además le dio tiempo y libertad para explorar las maravillas de la isla, como la caleta de Engorrías o la cova de Enchoroy. Y en medio de esa nueva vida, mucho más relajada, Ángel tiene un gesto muy personal y muy bonito. Le envía una postal a su novia, Carmen. Pero no una postal cualquiera. Es una imagen de la Virgen del Carmen, la patrona de la Armada. Era su forma de encomendarse a ella, de sentir que, a pesar de todo el mar que los separaba, su Carmen los seguía protegiendo. Y con esto, el final de esta larga travesía de 18 meses ya está a la vista. Es la hora del regreso, el momento de volver a casa y de cerrar el círculo que se abrió por un trozo de calle. Y por fin, los 18 meses se acabaron. Ángel se quitó el uniforme, llenó su maleta de madera con postales y recuerdos y volvió a casa. Y el 11 de noviembre de 1968 cumplió la promesa que le había mantenido en pie todo ese tiempo. Se casó con su Carmen. Y aquí podría terminar la historia de Ángel con esa boda, pero nos queda un personaje más del que hablar. Un personaje de hierro y acero que fue testigo de todo su viaje, el propio barco, el TEA 11 Aragón, que tiene una historia sencillamente increíble. Para que nos hagamos una idea del monstruo del que estamos hablando, empecemos por las cifras. A plena carga, desplazaba casi 15.000 toneladas. Vamos, una auténtica ciudad flotante. Y es que no era un barco cualquiera. Nació en Estados Unidos en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Su nombre original era USS Noble. Era un transporte de ataque, diseñado para llevar a más de 1.500 soldados y su equipo directamente a la playa en un desembarco. Contaba con más de 500 tripulantes y estaba armado hasta los dientes. Una formidable máquina de guerra. Pero lo más alucinante es su historial. Antes de que Ángel se subiera a su cubierta para hacer la mili, este barco ya era un veterano condecorado. Luchó en la sangrienta batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Participó en el famosísimo desembarco de Incheon en la Guerra de Corea e incluso transportó marines durante la crisis de los misiles de Cuba, cuando el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Un buque con la historia del siglo XX grabada en su casco. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Ángel es la suya, única y personal. Pero nos hace pensar, ¿cuántos de los grandes viajes, de las experiencias que definen una vida, no empiezan con un mapa y un destino claro, sino con algo tan mundano y tan humano como un pequeño conflicto personal, como un simple trozo de calle